inversión. Se acaba de presentar presupuesto con una ley de financiamiento que lo acompaña, es decir, hay una necesidad de recursos para poder garantizar la inversión el próximo año. Y en ese escenario, pues es que surge precisamente nuestra propuesta de reforma tributaria. En el caso del régimen simple de tributación que fue creado en el año 2018, norma que fue declarada inconstitucional y que luego se recoge en el año 2019, pero más o menos con la misma estructura, se habla de crear el régimen simple con la finalidad de promover la formalización, de mejorar el empleo, de promover estas dinámicas de formalización entre las micro, pequeñas y medianas empresas. Sin embargo, cuando se observan los reportes de la DIAN, por ejemplo, del año 2021, se encuentra que, contrario a la expectativa, y es que nuevas empresas o personas que estaban en la informalidad se inscribieran en el régimen simple de tributación, lo que encontramos es que el 42% de los inscritos en el régimen simple ya contaban con registro único tributario, es decir, más que un esquema de formalización, se convirtió en una alternativa, un arbitraje para los contribuyentes de elegir en qué régimen se ubicaban, si en el ordinario o en el régimen simple. Adicionalmente, los topes que están establecidos, sobre todo los que se fijaron en la última reforma tributaria, son altísimos, es decir, estamos hablando de 100.000 VT, más de 4.700 millones de pesos a valores 2024, pero que de todas maneras deja por fuera prácticamente a todas las medianas empresas, con lo cual el régimen se aleja de los fines para los cuales fue creado en términos de promoción del empleo, de promoción de la formalización y además de cobertura a las MIPYMES, cuando solamente cubre a las microempresas y a una parte de las pequeñas y medianas. El resto se quedan fuera. En el caso colombiano, no hay estudios que demuestren o que nieguen si el régimen simple de tributación realmente ha mejorado las condiciones del empleo o si, por el contrario, lo único que permite es un esquema de elusión tributaria. Sí ha pasado en otros países como en Francia, se han hecho estos análisis y se ha encontrado que estos regímenes simplificados no siempre cumplen con sus finalidades. Dicho todo esto y con todo este contexto, ¿cuál es nuestra propuesta para el régimen simple de tributación? Es que este régimen se enfoque únicamente en microempresas. Por eso proponemos bajar los topes de 100.000 VT a 44.769, estamos hablando de los topes de ingresos, y queremos indicar que estas 44.769 VTs no son una cifra caprichosa, es son las microempresas más grandes, si me permiten decir esto que suena bastante curioso, las microempresas más grandes dentro de los tres grandes sectores que tenemos. Las MIPYMES están clasificadas en sector industrial, comercial, de servicios y hay unos topes para microempresas en cada uno de sus sectores. 44.769 es el tope más alto que corresponde a empresas de carácter comercial. Esto pues está fijado en el decreto 957 de 2019 y es nuestro punto de referencia. ¿Por qué no optamos por proponer una serie de topes según el sector económico? Porque una de las cosas que queremos añadir con esta propuesta es simplicidad al sistema y eso lo único que haría es complejizarlo todavía más. Entonces nos hemos ido por la barrera más alta. En segunda instancia, proponemos también una menor dispersión de tarifas. En este momento, si uno mira toda la regulación del régimen simple, hay 4 o 5 tablas dependiendo de la actividad económica y nuestra propuesta es recoger esto en solo 2 grandes grupos, en 2 grandes bloques. Dicho esto, esta sería nuestra propuesta ya jurídicamente hablando, lo que se propone incorporar en el estatuto tributario en relación con las tarifas y los rangos de ingresos para este régimen simple. Este sería el primer bloque, el primer grupo, que está muy enfocado en aquellas personas donde mayoritariamente prima el factor material sobre el intelectual. Entonces tenemos tarifas que oscilan entre el 1.2 y el 5.6%, manteniendo, digamos, el esquema de progresividad que tiene este régimen simple. Asimismo, en una segunda parte, un segundo bloque de actividades, se consideran actividades que tradicionalmente han sido más rentables, que inclusive en la regulación actual tienen tarifas un poco más altas que las anteriores,
y aquellos donde predomina el factor intelectual sobre el material. Nuevamente establecemos la propuesta de rangos y de tarifas para el régimen simple, que como ustedes conocen, hablamos de una tarifa consolidada porque el régimen simple, que es un régimen alternativo al impuesto, al régimen ordinario de renta, no solo incluye el impuesto de renta, sino que considera impuestos como el impuesto de industria y comercio y su complementario de avisos y tableros, para tener allí este referente. Nuestra segunda propuesta está orientada a las rentas no laborales. Cuando nosotros miramos la ley 2277 del año 2022, última reforma tributaria aprobada en Colombia, podemos observar que se generan dos esquemas de regulación o de topes a los beneficios tributarios, no desmontando el beneficio como tal, que en otras oportunidades, en otras ruedas de prensa, en nuestros informes ya hemos mencionado, la imposibilidad de hacer un inventario detallado, juicioso de los incentivos y los beneficios tributarios vigentes en el país, dada su dispersión. Lo que se hizo en la reforma del año 2022 fue básicamente limitar esos beneficios tributarios a través de dos vías. La primera, la tasa de tributación depurada, que cumple, digamos, dos objetivos. Por un lado, acercarse a lo que está promoviendo la OCDE, y por otro lado, es el límite a los beneficios tributarios excesivos, generando una tarifa mínima depurada del 15%. Por otro lado, también esta misma reforma, en su artículo 14, limitó algunos beneficios tributarios al 3% de la renta líquida. ¿Esto qué hace? Que no se elimina el beneficio per se, pero sí se limita con estos topes. Como pueden notar, estos límites se establecieron para las personas jurídicas y no para las personas naturales. Sin embargo, dentro de la cédula general, que incluye rentas laborales, rentas de capital y rentas no laborales, en esa subcédula de rentas no laborales se declaran también las rentas de carácter empresarial obtenidas por personas naturales. Y para estas personas no se generó ningún tipo de límite en esta normativa. Lo que proponemos es que, siguiendo los esquemas de progresividad, se haga algo similar en términos de rentas no laborales. ¿Y por qué surge esta propuesta? Porque cuando hacemos nuestros cálculos a partir de las declaraciones tributarias agregadas que están disponibles en las bases de la DIAN, encontramos que el 0.1% de los declarantes de renta que tienen rentas no laborales concentran el 50% de dichas rentas y alrededor de 50 billones de pesos. Es decir, hay una alta concentración de rentas no laborales en los declarantes de mayores ingresos. Entonces, el poder limitar estos beneficios tributarios y poner también unos esquemas de fiscalización un poco más minuciosos pueden ayudar a controlar esquemas de elusión y facilitar el recaudo. Entonces, nuestra propuesta en este sentido tiene que ver con dos grandes elementos. Por un lado, que la base de renta líquida ordinaria no sea inferior por ningún motivo al 60% de la siguiente operación: total de los ingresos brutos, menos devoluciones, rebajas y descuentos, apenas lógico. Y también restamos allí los costos y las deducciones procedentes. Ese resultado es la base para calcular ese 60%. Es la primera parte de nuestra propuesta. En la segunda parte, proponemos que haya una fiscalización automática cuando los costos y deducciones de estos contribuyentes de rentas no laborales sean iguales o superiores al 70% de los ingresos brutos, pero también proponiendo elementos de eficiencia para el sistema tributario. Pues no tiene sentido que vigilemos al contribuyente que tiene 1.000 pesos y entonces sus costos son 90, pues no, 900 pesos, pues no, eso no es sustancial para el tema de recaudo. Entonces la propuesta va en conjunto, deben estar 70% más de los ingresos brutos, pero al mismo tiempo esos costos y gastos deben estar por encima de 10.620 UET. Redondeando la cifra a pesos de 2024, estamos hablando de 500 millones de pesos. Si confluyen esas dos características, entonces se propone que haya una fiscalización automática por parte de la administración y además que
esos costos, deducciones, si no están debidamente soportados en el momento de la fiscalización con todos, digamos, los documentos correspondientes, pues automáticamente se puede imponer una sanción por inexactitud. Y allí llevamos entonces dos de las propuestas: régimen simple de tributación, rentas no laborales de personas naturales. Entramos en la tercera propuesta, que como les mencioné, va muy de la mano con la cuarta, que tiene que ver con el impuesto a los dividendos. Ya nosotros habíamos propuesto hace unos días que las personas jurídicas deberían tener tarifas marginales, atendiendo un poco a la racionalidad de que el sistema tributario en Colombia se fundamenta en tres principios. Uno de esos es la equidad y el otro es la progresividad. En informes previos hemos encontrado y hemos entregado análisis en los que se puede encontrar empresas de mayor tamaño, las empresas, el 1% de las empresas con mayores ingresos, asumiendo unas tasas efectivas alrededor del 22-23%, cuando empresas de menor tamaño terminan asumiendo tasas efectivas cercanas al 29%. Esto, desde luego, no es progresivo, no es equitativo, y lo mismo sucede cuando hacemos análisis por actividades económicas, donde hay sectores que tributan cero o tributan menos del 15%. En algunos casos, como ya lo hemos mencionado también, con justificación por el tipo de actividad que desarrollan, pero en otros casos no es tan claro. Entonces, ¿qué queremos hacer aquí? Por un lado, digamos, desde la perspectiva tributaria, generar un alivio para esas empresas que son más pequeñas, y por eso en la práctica, para más o menos el 90% de las compañías en Colombia, la tarifa nominal sería del 30%. Ahora, cuando se supere cierto umbral, por cada peso adicional que se supere ese umbral, entonces la tarifa ya es del 35%, y nuevamente se establece un umbral para que la tarifa sea del 40%. Es muy importante insistir en que estos son tarifas marginales, y eso lo que significa es que no se aplica la tarifa sobre la totalidad de la renta que obtiene el contribuyente, sino que se aplica por tramos, generando la tarifa más alta solo sobre los valores adicionales que superen esos tramos, que en un momento les voy a mostrar cuáles son los tramos que estamos proponiendo. Esto hace, insisto, que la tarifa nominal para alrededor del 90% de las empresas disminuya, pero además propende por esa tributación progresiva en la que venimos insistiendo. Ahora les voy a mostrar un poco cómo sería la propuesta en términos ya de cómo está planteado para el estatuto tributario, y es establecer ya los primeros dos rangos. Probablemente algunos de ustedes los conocen porque los habíamos propuesto previamente, pero nuestra propuesta se ha hecho un poco más profunda, hemos ido más allá y hemos trabajado alrededor de tres rangos de renta gravable, una que va hasta 6.285 VTs. Con esta cifra, la tarifa sería del 30%. En el caso de aquellas compañías cuya renta líquida gravable supere los 6.285 VT, pero esté hasta 120.000 VT, va a tener una tarifa marginal del 35%. Por último, aquellas compañías cuya renta líquida gravable supere 120.000 VT, pues van a tener una tarifa marginal del 40%. Por eso, digamos, la estructura de cálculo resta unas VT y suma otras. Eso es para garantizar que cada tramo de renta gravable pague la tarifa que le corresponde. Yo me he permitido traer unos ejemplos muy básicos para mostrar un poco cuál es el impacto de esto en términos de la tasa que tiene cada empresa. Entonces, un primer caso donde no se supera la base mínima, la más pequeñita, el primer rango, se aplica un 30%. Efectivamente, la tasa que asume esa compañía es del 30%. Luego tenemos una entidad cuya renta gravable es de 110.000 VT. Encontramos que, aunque tiene tarifa marginal del 35%, miren que está por debajo del 35%. Esto se debe a que el primer tramo solo paga 30% y el segundo paga 35%, entonces ahí se compensa un poco la carga. Finalmente, para la empresa más grande, que tiene 500.000 VT de renta gravable, como pueden apreciar, su tasa efectiva es, bueno, digo tasa efectiva simplificando mucho porque esto tiene muchos elementos adicionales, pero con este primer cálculo tendría una tasa de 38.7. Nuevamente, ¿por qué no 40?
porque estamos hablando de tarifas marginales. Su primer tramo está grabado al 30%, el segundo al 35%, y solo aquellas VT que están por encima de las 120.000 asumen un gravamen del 40% en términos nominales. Muy seguramente esto genera inquietudes en algunas personas y dicen, bueno, pero ya las empresas tributan mucho, ¿por qué seguir trabajando en el tema de las tarifas de las personas jurídicas? Pero es importante marcar que, si bien es cierto, estamos haciendo esta propuesta de la mano, estamos promoviendo que el impuesto sobre dividendos y participaciones se ajuste nuevamente. Esto tiene dos vertientes en términos de por qué hacemos la propuesta. La primera, porque es importante procurar que el costo del capital no se siga elevando. Esto puede tener un impacto negativo sobre los mercados de capitales, pero además hemos calculado qué pasa si se elimina el impuesto a los dividendos y se sube este impuesto marginal de personas jurídicas, y encontramos que gracias al ajuste en tarifas de personas jurídicas podríamos tener unos alrededor de 8 billones de recaudo adicional, y que la pérdida de recaudo por impuesto a los dividendos sería solo de 1 billón de pesos, es decir, sería un gana-gana, se recauda más, se simplifica el sistema, se reduce el costo de uso de capital, pero sobre todo se simplifica el esquema de impuestos sobre la renta, que debido a la introducción de esta normativa de gravar los dividendos desde las últimas reformas, se ha vuelto extremadamente complejo. Para hacernos una idea, cuando se reparten los dividendos y las participaciones, la sociedad le tiene que certificar a los socios si esos dividendos pagaron impuestos en cabeza de la sociedad o si no lo hicieron. ¿Y por qué puede pasar que no lo hagan? Por los beneficios tributarios de los que tanto hemos hablado desde el observatorio. ¿Qué sucede? Que hoy en día al socio le entregan un certificado que le dice sus dividendos, esos 1.000 millones, el 70% ya pagó impuestos en cabeza de la sociedad, es decir, es un ingreso no constitutivo de renta ni de ganancia ocasional. Diciéndolo en términos más coloquiales, sería un ingreso no gravado. Y el otro 30% sí es gravado. Pero, oh sorpresa, para ese receptor del dividendo, cuando le informan que le van a hacer una retención en la fuente sobre esos dividendos, porque ese 70% que se supone que es no gravado, en la práctica sí lo es. Y va a depender de qué tipo de contribuyente tengamos enfrente. Si es una persona natural residente en el país, si es un extranjero, si es una sociedad colombiana. Y las tarifas oscilan entre el 7.5%, el 20%, o bueno, cuando son dividendos en pocas cuantías, pues no se les hace retención en la fuente. Y esto tiene un adicional, y es que esos ingresos entran a formar parte de la base para calcular impuesto de renta también en la cédula general, con lo cual una persona podría estar asumiendo tarifas mucho más altas que esas que les estoy mencionando del 15%, por ejemplo. ¿Cuál es la propuesta nuestra? Que se tribute o en cabeza de la sociedad o en cabeza del socio por esos dividendos, eh, digamos que van en cascada como una misma renta, y que se evite esa doble imposición. Y de nuevo, proponemos que el sistema sí sea progresivo, que sí grave con mayor rigor a quienes tienen más capacidad económica, y por eso esos dividendos que no han pagado en cabeza de la sociedad, pues sí, que tributen, y además que lo hagan a la tarifa más alta que estamos proponiendo, que es del 40%. Pero respetando que esos ingresos que se distribuyeron como no gravados, de verdad sean no gravados. Nuestra última propuesta tiene que ver con denunciar la evasión, el contrabando. Colombia ya tiene una norma en este sentido, es una norma del año 2003, en la que se proponía, por un lado, que quienes denuncien evasores puedan tener un porcentaje del 50% sobre las costas de fiscalización. El problema es que la misma DIAN ha admitido que esto es inaplicable porque la ley no dice claramente cómo se calcula esa base. Entonces, si no hay base, no hay cómo calcular esa recompensa para el denunciante. Ese es un primer inconveniente en términos de aplicabilidad de la norma. Por otro lado, en el caso de la denuncia del contrabando, el porcentaje es solo del 3%, con lo cual consideramos que no hay un incentivo real para que la gente se atreva a denunciar.
Hemos estudiado los casos de países como Reino Unido, un poco Alemania, pero nos hemos centrado principalmente en Canadá y en Estados Unidos, donde se favorece este tipo de denuncias. Eh, Allí les denominan quienes tocan el silbato, estas personas que alertan a la administración tributaria sobre conductas de evasión y que son pues delito fiscal y tienen la posibilidad, dependiendo de la calidad de la información, en el caso de Canadá llega hasta el 15% del recaudo, en el caso de Estados Unidos también depende de la calidad de la información, hay unos porcentajes progresivos. Nosotros estamos proponiendo que sea hasta el 30% o bien del dinero recaudado cuando se trate de denuncias por evasión, o bien del valor de la mercancía que se haya incautado por temas de contrabando. Con esto, ¿qué queremos? Que de verdad la ciudadanía se motive a denunciar, pero además consideramos que esto pues requeriría una reglamentación para ya los temas procedimentales y algo muy importante, una campaña de socialización que permita que de verdad los ciudadanos conozcan sobre estos temas y estén enterados de las oportunidades que hay al hacer estas denuncias. Este es, digamos, el resumen que ya les había mencionado en términos de recaudo. Nuestra propuesta hace unos análisis donde podríamos conseguir, si se implementan de manera adecuada y conjunta estas propuestas, un aumento de recaudo de alrededor de 8 billones de pesos. Y creo que esto es muy importante en las circunstancias en las que estamos de necesidad de recursos para financiar la inversión. En conclusión, ¿qué podríamos decir? Que nuestra propuesta por lo menos abarca lo siguiente. Propende por el cumplimiento de los principios constitucionales que rigen nuestro sistema tributario, esto es la equidad, la eficiencia y la progresividad, pero sin generar ese impacto negativo en el recaudo. En segunda instancia, busca aportarle simplicidad al sistema, tanto desde la perspectiva del régimen simple como desde la perspectiva del impuesto a los dividendos. En tercer lugar, incentiva la denuncia de conductas como la evasión y el contrabando al mejorar los porcentajes que podría obtener el denunciante y también procura la reducción del costo de uso del capital al quitar esa imposición sobre dividendos que ya fueron grabados en cabeza de la sociedad. Muchísimas gracias. Liliana, muchas gracias por tu intervención. No sé si alguno tenga preguntas. Si quiere alzar la mano, puede hacer una pregunta. Por el momento no tengo preguntas en el chat, pero recuerden que todo va a quedar grabado y si tienen alguna duda en el transcurso del día, después de ver el informe, después de leer el comunicado, pueden hacérnosla y con la directora de tributación Liliana estaremos respondiéndole y con el resto de investigadores. Yo creería que sí tenemos una pregunta de Lady Ruiz. Adelante, Lady, de Valora. Buenos días para todos. Bueno, mi pregunta va enfocada es acerca de esos rangos que se estaban presentando, pues teniendo en cuenta las VTs, de las 120.000 VTs, de las 500.000 VTs. Es decir, que la propuesta de reforma tributaria se buscaría concentrar es en esas empresas de más ingresos y pues bajar como esta renta para las que son pues pymes o pequeñas empresas. Sí, efectivamente creo que la descripción es muy acertada y es, la propuesta se enfoca en que quienes efectivamente tienen más capacidad contributiva contribuyan más para el financiamiento del Estado y que esas empresas que son más pequeñas tengan un pequeño, pues valga la redundancia, un pequeño alivio en materia tributaria al tener una disminución de tarifa. Entonces, el enfoque está, por un lado, en reducción de la tarifa para las pequeñas, que estamos hablando de más o menos el 90% de las empresas colombianas, y que el foco de la tarifa más elevada sea ese 1% de sociedades con unos ingresos altísimos, están muy por encima del resto de compañías en el país. Qué Gracias, pena. Lady. Ah, ¿tienes otra pregunta? Sí, 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 y es con respecto pues también a lo que hemos visto de la reforma tributaria que va a presentar el gobierno, que sería de 12 billones de pesos. Hasta el momento no se conocen pues como tal esos puntos por medio de los cuales se va a recaudar esos 12 billones de pesos, pero entonces desde el Observatorio Fiscal de la Javeriana, ¿cómo están viendo esta propuesta de reforma tributaria?
Yo creo que es muy acertado decir que todavía no hemos visto la propuesta. Creo que todavía falta conocer los detalles. Solo se sabe que son 12 billones. Nosotros en nuestros cálculos, con las propuestas que nosotros hemos hecho, llegamos hasta casi 8 billones de recaudo, pero muy seguramente en la propuesta que presenta el gobierno nacional, pues habrá otros elementos que le permitan apostar por esos 12 billones en materia de recaudo. Todavía no sabríamos de dónde podrían provenir esos 4 billones adicionales, digamos que nos alejan de los cálculos que hemos hecho en el observatorio. Muchas gracias, Lady. Hay una pregunta en el chat, es de Leonardo Fabio, que es del diario La Opinión de Cúcuta, y dice, buenos días, ¿en qué porcentaje pudiera incrementarse el recaudo para el gobierno con estas 4 propuestas? Como les mencionaba hace un rato, por un lado, la propuesta de aumentar tarifas de renta de jurídicas nos acerca a los 8 billones de recaudo, pero disminuir la de dividendos nos baja en 1, con lo cual estamos hablando de cerca de 8 billones, pero es más, si pudiéramos redondear en 7, digamos que podemos hablar de 7 billones con lo que se puede estimar. Hay algo que no es posible estimar todavía para nosotros con la información disponible y es el tema de recaudo que se podría generar por régimen simple, que pasaría a régimen ordinario. Y no lo hemos calculado, no por falta de deseo de hacerlo, sino porque la data no está disponible. Pero ese podría ser un adicional de recaudo que no conocemos todavía. Igual en el informe está la tablita con las cifras de cuánto sería ese recaudo y está bien explicado, Leo, para que lo veas ahora que te lo envíe. Creo que Gustavo Velosa de Nuevo Siglo está escribiendo una pregunta. Si quieres también puedes abrir el micrófono. Dice Gustavo que si al gobierno no le pasan la reforma tributaria por los 12 billones, ¿qué pasaría con el déficit fiscal? Es una pregunta más de los expertos en presupuesto en términos de qué recursos podría utilizar el gobierno para financiar ese faltante, si sería viable o no acudir a nuevo endeudamiento y posiblemente un rompimiento de regla fiscal. Pero esa es una pregunta que yo le trasladaría a mis colegas expertos en presupuesto del observatorio. Sí, si quieres ahora, Gustavo, podemos alargar más esa preguntita por chat y miramos si podemos darte respuesta con los otros investigadores. Bueno, yo creo que ya no hay más preguntas por el momento, entonces, bueno, les doy las gracias por habernos acompañado y como ya les dije, ahora les envío todos los insumos que requieren. Muchas gracias, Liliana, por tu presentación. Muchas gracias a todos quienes se conectaron. Un feliz día para todos y para todas. Gracias, hasta luego. Gracias, buen día.